Hem deixat abans fent, una gincama impressionant i espero que continuï amb ella perquè, en fi, ja recuperarà les energies. Parlem de la nostra companya, Mariajo. En quina part de la complicada litúrgia esportiva t'estàs ficant, Mariajo? Jo ja he complit, company, ¿Ah, sí? Si no podria parlar. No, descansa ja. 15.000 calories lo menos, vaig a quedar-me transparent si continuï este ritme. Però bé, important, en la nostra rutina de gimnàs hem començat pel cardio, per a escalfar, per a pujar les pulsacions, per a cremar calories, però es recomanen així al gimnàs que ho combinem amb aquesta zona que tenim així, que és la sala de parells, que és la zona de tonificació. Serà la manera de que aconseguim uns resultats no més ràpids, però sí més eficients. A veure, tenim gent, Lupe, que avui ha començat el primer dia del gimnàs després d'un any o dos o més sense anar al gimnàs, sin hacer deporte. ¿Tú qué le dirías a la gente que hoy, 9 de enero, se lo coge como el día clave para empezar a hacer ejercicio? Bueno, la recomendación que damos es que esté muy poco tiempo. Hoy, el primer día, 20 minutos como mucho, un poquito de aeróbico, algún ejercicio más y que se vaya a casa para que siga viniendo con ganas y que no lo deje. La constancia es lo primero. O sea, que hay que comenzar poquito a poco, progresivamente, ¿no? Sí. Y yo creo que José Luis es uno de esos que ha empezado, creo que es uno de esos que ha comenzado hoy. José Luis, primer día después de... Un año. ¿Y qué tal? ¿Cuál es el objetivo? El ves más a cansar, hacer un poco de ejercicio, estar en forma, bajar de peso, un poco de todo, ¿no? Digues, Laura, perdona. Que el veig cansat ja, No sé si haurà fet molt d'esforç, però se li nota que estàs José Luis, se te nota que estás cumpliendo, Estoy un poquito adolorido. Bueno, por lo menos cumplí, hice una hora que era la meta que me había fijado. Molt bé. Te lo has tomado en serio. La cuestión es que sigas, que... Ha de ser constant, això és el més important. Molt bé. Te desitgem la nostra sort i el nostre suport. Gràcies. De totes maneres, a mi m'agradaria saber, ella ho té clar, vol ficar-se en forma, un poquet de salut, però, José, ¿qué os pide la gente cuando viene 1 de enero? Milagros. 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 Todas las chicas, los glúteos, tonificar glúteos y los hombres, sobre todo, subir volumen. Milagros. Y eso rápido no puede ser. No, importantísimo. Paciencia, constancia y sobre todo la alimentación. ¿Pero se conseguís o no? ¿Se consigue al final? resultats? ¿Cuándo podemos obtener? Con paciencia, con el tiempo, pero sí. Resultados siendo constante, haciendo cardio y cuidando una buena alimentación, a partir de un mes se suelen ver resultados. A partir de un mes. Això ens anima. Bastantes resultados. Pero claro, eso es cuidando una dieta maja, José? Claro, hay que ser constante sobre todo y tener muchísima fuerza de voluntad. Muchísima. Y oye, una cosa, porque yo veo aquí la sala de aparatos, que es lo que triunfa entre los hombres, pero quiero que me acompañes, José, quiero que me acompañe también el cámara, porque yo creo que entre les mujeres, entre les dones, el que triomfa és fer-ho en conjunt, fer-ho en grup. I per això sí tenim una classe on, Laura, la panxeta la tenen així a ratlla, mira que aplicades s'estén. Lo mejor, es mejor, ¿tú recomiendas venir solo o en grupo? Qué bola, fama a ver, hay gente que solo le gusta hacer sala y le gusta hacer clases dirigidas y se divierten. Pero normalmente vienen en grupo, acompañados, es más ameno. Más ameno, más entretenido, te ríes, además te diviertes un poco. ¿Qué recomiendas, por lo que veo? En grupo, sí. Mucho mejor que vayan en grupo, se va a pasar mucho mejor. Porque así posiblemente duraremos más tiempo, no tindrem problemes, conseguirem ser constants i, a més, en aquest cas no perquè estan fent abdominals, però moltes vegades si vens en un amic, en una amiga, pots estar xerrant, que no t'agrada aquest exercici, no espera que t'ho botes, però si tu no vols, ell serà el que ell dia t'arrossega el gimnàs, i si no, l'arrossegues tu a ell. Allò important no és apuntar-se al gimnàs, sinó anar al gimnàs, no ho oblideu, i ja ho heu dit. O sigui, tenim esperances perquè a partir d'un mes podem començar a notar resultats. I mira si es queden com aquestes persones que tenim així, la panxeta. Però això a tu no te fa falta, Mariajo, tu estàs guapíssima sempre. Bueno, un bon al·licient seria anar amb un amic, el cas que els resultats jo no sé si serien en un mes o en 2 o en 3, ja que